Bueno, en la secuencia didáctica anterior aprendimos sobre las leyes y principios del movimiento ondulatorio. En esta secuencia didáctica aprenderemos sobre el sonido como un fenómeno ondulatorio y también aprenderemos a explicar sus cualidades a partir de las características del fenómeno ondulatorio. Esto quiere decir entonces que el tema central en esta secuencia es el sonido. Debemos preguntarnos entonces qué es el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal porque las partículas del medio vibran en la dirección de propagación de la onda. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección de propagación de las partículas es paralela a la dirección de propagación de la onda. Además, ¿qué significa que el sonido sea una onda mecánica? Al ser el sonido una onda mecánica, este no se propaga en el vacío. Debemos recordar que las ondas mecánicas requieren de un medio elástico para propagarse. Y al ser entonces el sonido una onda mecánica, entonces no sería propagado en el vacío. Sobre las frecuencias que percibe el oído humano, tenemos que decir que las frecuencias perceptibles por el oído humano están entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Es decir, solo este rango de frecuencias es perceptible por el oído humano. Frecuencias que son inferiores a los 20 Hz determinan sonidos infrasónicos y no son perceptibles por el oído. Lo mismo que las frecuencias superiores a los 20.000 Hz determinan sonidos ultrasónicos. No obstante, tenemos animales que sí perciben estas frecuencias. Es el caso, por ejemplo, de los perros. Los perros perciben sonidos cercanos a los 50.000 Hz, mientras que los murciélagos logran percibir frecuencias cercanas a los 100.000 Hz. En cuanto a la variación de presión que tolera el oído humano, tenemos que decir que el sonido que percibe el oído humano depende de la variación de presión que experimenta el aire al transmitirlo. Esta variación de presión que tolera el oído debe estar cercana a los 28 newton por metro cuadrado. Es decir, que solo esta presión por unidad de área de 28 newton por metro cuadrado es la presión que puede ser tolerada por el oído humano. Hablemos entonces de la velocidad del sonido. Como en todas las ondas, la velocidad del sonido depende de las características del medio donde se propaga. Estas características pueden ser compresibilidad, densidad, masa molecular y temperatura. Veamos entonces cómo se da esa relación entre estas características y la velocidad de propagación. En cuanto a la compresibilidad, tenemos que decir que a mayor compresibilidad del medio, mayor velocidad de propagación del sonido. En cuanto a la densidad también se tiene que a mayor densidad del medio, mayor velocidad de propagación del sonido. Para la masa molecular, en el caso de los gases, a menor masa molecular, mayor velocidad de propagación del sonido. Y en cuanto a la temperatura del medio o en los gases, podríamos decir que a mayor temperatura, mayor velocidad de propagación del sonido. Lo que tenemos que precisar frente a estas características es que la velocidad de propagación está influenciada por, si no todas estas categorías, estas características, por varias de ellas. No solamente incide una, sino que son varias características que están incidiendo en la velocidad de propagación, como lo vamos a ver seguidamente. Veamos la velocidad del sonido en un gas. La velocidad del sonido en un gas depende de la presión y de la densidad del gas. La presión determina la elasticidad del gas y la densidad determina la inercia. Veamos entonces que la velocidad del sonido es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad, siendo gamma una constante de los gases que equivale a 1.4 y es una constante adimensional. Es decir, no tiene dimensiones y por eso no tiene unidades. Para los gases
tenemos que la razón entre la presión y la densidad es proporcional a la razón entre temperatura y masa molecular. Esto quiere decir entonces que la relación entre presión y temperatura es directamente proporcional, pero este no es el caso que nos ocupa, sino que vamos a ver estas variables cómo van a incidir en la velocidad de propagación del gas. En esta expresión tenemos que R es una constante también de los gases, como lo es gamma, que equivale a 8,317 julios sobre grados Kelvin, mol. Esta es una constante de los gases. Y tenemos que T representa la temperatura y M la masa molecular del gas. T es la densidad y P es la presión. Si despejamos P en esta ecuación y lo reemplazamos en 1, podemos obtener otra ecuación para determinar la velocidad de propagación del sonido. Al hacer este despeje, tenemos entonces que la presión es igual a la constante por temperatura por densidad sobre masa molecular. ¿Qué pasa aquí? La densidad que estaba dividiendo en el primer miembro de la ecuación lo paso a multiplicar y hago una transposición de términos aquí. La masa pasa al primer miembro de la ecuación y P pasa a dividir. De manera que nos queda que P es igual a, o sea, presión es igual a RTD sobre M. Si reemplazamos estos valores en la ecuación 1, entonces tenemos gamma R por T por D, que es densidad, sobre D por masa molecular. Recuerden ustedes que lo que estoy haciendo es estos valores de P los estoy metiendo en esta, lo estoy incorporando en esta ecuación 1 y entonces por eso P desaparece y resulta RTD sobre masa molecular. Como pueden ver, aquí tenemos densidad multiplicando y dividiendo, la podemos cancelar y nos queda que la velocidad de propagación del sonido en un gas también puede ser dada por el producto de las constantes por la tensión, por la temperatura dividido la masa molecular. Es decir, que la velocidad de propagación es directamente proporcional a la temperatura a la que está sometida el gas e inversamente proporcional a la masa molecular, todo esto en términos de la raíz cuadrada de estas dos características. Tenemos entonces ya dos expresiones para calcular la velocidad de propagación del sonido. La velocidad de propagación del sonido en función de la presión y la densidad, y la velocidad de propagación del sonido en función de la temperatura y la masa molecular. Veamos ahora la velocidad de propagación del sonido en el aire. Experimentalmente se ha logrado establecer que la velocidad del sonido varía 0,6 metros por segundo por cada grado de temperatura. Esto quiere decir entonces que la velocidad de propagación del sonido está en función de la temperatura. Para establecer cuál sería la velocidad de propagación, entonces tenemos velocidad inicial, esta es la velocidad del sonido a 0 grados centígrados, que equivale a 331,7 metros por segundo, más 0,6 metros por segundo, grados centígrados por temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de propagación del sonido está en relación con la temperatura. Tenemos entonces que la velocidad del sonido a 0 grados es de 331,7 metros por segundo. También podemos calcular la velocidad del sonido conociendo la distancia que recorre en la unidad de tiempo, es decir, dividiendo la distancia recorrida por el sonido en un tiempo determinado. Si conocemos la longitud de onda, entonces podríamos saber también la velocidad de propagación en función del período. Cuando es en función del período, entonces lo que hacemos es dividir la longitud de onda por el período. En cambio, si es en función de la frecuencia, entonces la velocidad de propagación del sonido sería igual a longitud de onda por frecuencia. Tenemos algunas velocidades de propagación. Aquí tenemos del sonido, aquí tenemos por ejemplo en el aire a 0 grados, ya lo he dicho que es de 331,7. Cuando el aire está a una temperatura de 15 grados, lo trabajamos con 340 metros por segundo. Cabe decir que los problemas que vamos a resolver, si no nos dan la temperatura del aire,
asumimos que es de 15 grados centígrados, entonces trabajamos con una velocidad de propagación del sonido de 340 metros por segundo. Vemos aquí la velocidad de propagación del sonido en el agua, a 15 grados, 1450. En el acero ya es una velocidad de propagación importante, 5130, mientras que en el aluminio 5100. De estos medios vemos cómo la menor velocidad de propagación del sonido es en el caucho, que es de 54 metros por segundo. Ahora hablemos de las cualidades del sonido. El tono. El tono es la característica del sonido por la cual una persona distingue sonidos graves y sonidos agudos. Tenemos que decir que el tono está relacionado con la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor frecuencia, más agudo es el sonido y en consecuencia, a menor frecuencia, más grave. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar el foco que emite el sonido. Es decir, por el timbre sabemos qué instrumento está sonando. Podríamos decir, sabemos que lo que está sonando es un violín, es una guitarra o es una flauta. También podemos identificar por el timbre de la voz, podemos identificar la persona que está hablando. La intensidad, en cambio, es la característica del sonido por la cual el oído distingue sonidos fuertes y sonidos débiles, o qué tan cerca o lejos está la fuente sonora. Es decir, que la intensidad está estrechamente relacionada con la cercanía o lejanía de la fuente emisora del sonido. La intensidad física es la cantidad de energía que transporta la onda por la unidad de tiempo y área. Veamos esto entonces. Tenemos entonces que la intensidad es potencia sobre área, es decir que a mayor potencia, mayor intensidad, a mayor área, menor intensidad. Pero también hemos establecido que la potencia es energía sobre tiempo. Al reemplazar potencia en esta ecuación, entonces obtenemos otra ecuación en función de la energía. Es decir, que la intensidad física es energía sobre área por tiempo. ¿Por qué? Porque observen que al reemplazar potencia por energía sobre tiempo, esto sería potencia, energía sobre tiempo. Entonces, tenemos que la intensidad es energía sobre área por tiempo. La unidad, entonces, de la intensidad la damos en vatios por metro cuadrado. La variación de la intensidad, entonces, la podemos establecer también en función de la distancia. Decimos que el aumento o disminución de la intensidad, en el aumento o disminución de la intensidad inciden dos factores: el medio de propagación y la distancia a un foco emisor. ¿En qué sentido el medio de propagación? Porque el medio puede absorber energía. Hay unos medios que absorben más energías que otros. Entonces, al el medio absorber energía, eso presenta una variación en la intensidad. También la distancia, como lo hemos dicho ya, según la distancia a la que se encuentre el foco emisor, vamos a tener una intensidad determinada. Para establecer entonces la variación de la intensidad, tenemos que decir que las ondas sonoras se propagan en todas las direcciones, produciendo un frente de onda esférico. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un frente de onda esférico, entonces el área, sería el área de la esfera, está determinada por 4pi radio al cuadrado. Este ARE o radio es la distancia de la fuente. Entonces aquí lo que podemos decir es que la intensidad puede expresarse en función de la distancia. Tendríamos entonces que intensidad es igual a presión sobre 4pi r a la 2. La intensidad auditiva, en cambio, esta intensidad es la que percibe el ser humano. Corresponde a la sensación percibida por nuestro oído. Depende de la intensidad física, que ya hemos dicho en qué consiste, y de nuestro aparato auditivo. Aquí entra otro factor a jugar en la intensidad auditiva, y es el aparato nuestro. Según las características o las condiciones de nuestro aparato auditivo, nosotros podemos percibir una intensidad de sonido. El nivel de intensidad está dado entonces por una escala logarítmica
que compara la intensidad I del sonido con la intensidad más baja perceptible por el oído humano. Esto quiere decir entonces que la intensidad auditiva es logaritmo del cociente entre la intensidad física y la intensidad mínima auditiva, que es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces, la mínima intensidad que podemos percibir nosotros es de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Si estos metros cuadrados los expresamos en centímetros cuadrados, entonces nos queda 10 a la menos 16 vatios por centímetro cuadrado. Esta sería la mínima intensidad auditiva. Como la intensidad auditiva la damos en veles y en decibeles, tenemos que recordar que un vele equivale a 10 decibeles. Entonces, al expresar la intensidad auditiva en decibeles, tenemos que la intensidad auditiva es igual a 10, por este 10 decibeles que tenemos aquí, logaritmo del cociente entre la intensidad física que emite la fuente y la intensidad mínima auditiva. En este caso daríamos el nivel de intensidad en decibeles. Es decir, que podemos expresar la intensidad auditiva en veles o en decibeles. Veamos algunas intensidades del sonido. Aquí tenemos varias intensidades del sonido, pero yo me voy a detener en dos. El umbral de audición, es decir, el mínimo auditivo es 10 a la menos 12, como lo hemos dicho, en intensidad física. Y el nivel de intensidad sería 0 como punto de referencia. Es decir, que a partir de esta intensidad, el oído percibe el sonido. Y tenemos otro límite, y es cuando el sonido produce dolor al oído. Es decir, el umbral del dolor es de intensidad 1. Es decir, cuando el nivel de intensidad supera los 120 decibeles. A partir de 120 decibeles produce dolor. No obstante, tenemos que decir que estas frecuencias son muy altas y también producen cierto malestar. Como podemos ver aquí, se podría afirmar que niveles de intensidad adecuados están entre los 20 y los 40 decibeles. A partir de allí podríamos ver cómo esas frecuencias sonoras pueden empezar a generar cierto malestar al ser humano. Veamos los contextos de aplicación. Tenemos dos contextos de aplicación. Uno en relación con la velocidad del sonido y otro en relación con las cualidades del sonido. En cuanto a la velocidad del sonido, entonces lo hemos planteado en dos situaciones, en los gases y en el aire. En cuanto al gas, hemos establecido que la velocidad de propagación del sonido es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la presión e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad. O bien, también, que la velocidad de propagación del sonido en un gas es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la masa molecular, siendo gamma y R constante de los gases. Gamma, que es igual a 1,4, y R, que es igual a 8,317. Para el caso del aire, entonces tenemos varias ecuaciones. Tenemos que la velocidad de propagación del sonido está en función de la temperatura, y lo que se ha establecido es que la velocidad de propagación del sonido aumenta 0,6 metros por segundo cada grado de temperatura. Como el movimiento del sonido es uniforme, entonces también hemos establecido que la velocidad de propagación del sonido se puede calcular con el cociente entre la distancia, o la razón entre la distancia recorrida por el sonido y la unidad de tiempo. Si conocemos la longitud de onda, entonces podemos calcular también la velocidad del sonido en función de la longitud de onda y el periodo, o en función de la longitud de onda y la frecuencia. Cuando se aborda a partir del periodo, entonces la velocidad de propagación está determinada por la razón entre la longitud de onda y el periodo, mientras que cuando es en función de la frecuencia, sería longitud de onda por frecuencia. El segundo contexto es el de esta relación con las cualidades del sonido. Tenemos dos: la intensidad auditiva y la intensidad física. La intensidad auditiva hemos establecido que
el nivel de intensidad está dado por el logaritmo del cociente entre la intensidad física y la mínima intensidad perceptible por el oído humano. O bien, si está en veles, y si la vamos a dar en decibeles, entonces sería 10 logaritmo del cociente entre la intensidad física y la mínima intensidad auditiva. Para el caso de la intensidad física tenemos tres contextos, uno en función de la presión, otro en función de la energía y otro en función de la distancia. En cuanto a la presión, entonces podemos decir que la intensidad física está en la relación de presión y área, mientras que en el caso de la energía es la razón entre la energía, el área y el tiempo. Y para el caso de la distancia, entonces lo que estamos diciendo es que la intensidad física es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, que es igual a presión sobre 4pi distancia al cuadrado, que es. Veamos algunos ejemplos. He planteado varios ejemplos atendiendo a los diversos contextos que he explicado. Veamos el primero en relación del sonido en un gas. Entonces dice que calcular la velocidad del sonido en el hidrógeno a 300 grados Kelvin y una atmósfera de presión, teniendo en cuenta que la densidad del hidrógeno es de 9 por 10⁻², kilogramos por metros cúbicos. Tenemos los tres contextos como siempre lo hacemos, para estructuración de datos, para incógnita y para fórmula. En el caso de los datos tenemos que dice que es una atmósfera de presión, entonces recuerden que una atmósfera de presión es igual a 101.300 newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado también es equivalente a pascales. En algunos textos lo encontrarán como pascal. Tenemos la gamma, que es una constante de los gases, que es 1,4. Recuerden que es adimensional, no tiene unidades. Tenemos otra constante de los gases, que es de 8,317 julios sobre grados Kelvin mol. Tenemos la temperatura del gas, que está a 300 grados Kelvin, y tenemos la densidad, que es de 9 por 10⁻², kilogramos metros cúbicos. Nos preguntan por la velocidad, pero para establecer la velocidad necesitamos la masa molecular. Entonces también la planteamos como una incógnita. Aquí tenemos la ecuación de los gases. Utilizo esta para calcular la masa molecular. Lo que he hecho aquí es despejar masa molecular. Entonces, densidad pasa a multiplicar acá a la constante por temperatura y hago un cambio entre presión y masa molecular. Así que la masa pasa al primer lado de la ecuación y la presión pasa a dividir. Entonces, por eso nos queda constante por temperatura por densidad sobre presión. Y la ecuación en función de la temperatura y la masa molecular. Bueno, entonces calculemos la masa molecular a los 300 grados Kelvin. Entonces tenemos la constante, que es de 8,317 julios sobre grados Kelvin mol, por la temperatura, que es de 300 grados Kelvin, por la densidad, que es de 9 por 10⁻², kilogramos metros cúbicos, sobre la presión atmosférica, que es de 101.300 metros cuadrados. Cancelamos grados Kelvin y nos queda esta multiplicación de 8,317 por 300 por 9 por 10⁻² nos da 224,56. Y nos queda Julio, recuerden que es Newton por metro. Entonces cancelamos Newton, cancelamos metro cuadrado con 2 de aquí, me queda 1 y este metro lo cancelo con este. De manera que me queda kilogramos sobre mol. Dividimos 224,6 en 101.300 y nos queda que la masa molecular de este gas es de 0,021 kilogramos mol. Esta es la unidad de masa molecular, kilogramos sobre mol. Con este valor de la masa molecular, entonces calculamos la velocidad del sonido. Tenemos la fórmula que está en relación a la temperatura y la masa molecular. Entonces la constante, que es gamma, que es 1,4, R, que vale 8,317, y la temperatura 300, sobre la masa molecular, que es de 0,021, que es la que acabamos de calcular. Cancelamos grados Kelvin y cancelamos mol, y entonces nos queda, al multiplicar 1,4 por 8,317 por 300, nos queda 3.493,14.
Y recuerden que el julio es kilogramos, metro cuadrado, segundo cuadrado. Cancelamos kilogramos y entonces nos quedan en metros cuadrados, segundos cuadrados. Hacemos esta división y sacamos raíz, entonces la velocidad del sonido en este gas sería de 1289,72 metros por segundo. Porque recuerden que le sacamos raíz al número y a las unidades, que en este caso sería metro cuadrado, segundo cuadrado. Raíz de m cuadrado es m y raíz de s a la 2 es s. Metros por segundo, que es la unidad de velocidad. Bueno, otro ejemplo. Ahora en el aire. Dice que en Envigado, en un día caluroso, la temperatura pasa de 0 grados centígrados a 27 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a los 27 grados centígrados? Y preguntamos en cuánto se incrementa la velocidad del sonido en un día como estos. Entonces tenemos los datos, la velocidad del sonido a 0 grados, que es de 331,7. Esta es una constante, siempre la tenemos en cuenta. La temperatura, que es de 0 grados centígrados. La otra temperatura final, que es de 27. Y nos preguntan por la velocidad y la variación de la velocidad. Tenemos la fórmula de la velocidad en función de la temperatura y la variación, que recuerden que siempre la variación se calcula lo final menos lo inicial de lo que estamos determinando como variación. En este caso, como es variación de la velocidad, entonces velocidad final menos velocidad inicial. Tenemos entonces la velocidad a los 27 grados. Lo hacemos en función de la temperatura, como lo he dicho, reemplazamos los valores, la velocidad inicial, que es de 331,7 más 0,6 metros por segundo. Grados centígrados, y reemplazo la temperatura, que es de 27. Solo en esto lo que tenemos que hacer es reemplazar la temperatura. Entonces multiplicamos, cancelamos aquí los grados centígrados y multiplicamos 0,6 por 27. Entonces nos queda 331,7 metros por segundo y la multiplicación de 0,6 por 27 da 16,2. Si sumamos estas dos velocidades, entonces obtenemos que la velocidad es de 347,9 metros por segundo. Es decir, esta es la velocidad del sonido a 27 grados centígrados. Veamos ahora el incremento de velocidad. Entonces, el cambio de velocidad o incremento es velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es de 347,9 metros por segundo y la inicial, que es la que está a 0 grados, 331,7. Si hacemos esta resta, entonces nos da que el incremento de velocidad será de 16,2 metros por segundo. Este sería el incremento de velocidad en un día que cambia la temperatura de 0 a 27. Veamos otro ejemplo, también en el aire, pero ahora tenemos una persona que está situada entre dos montañas, emite un sonido, percibe el primer eco a los 3 segundos y el segundo a los 4. El siguiente eco a los 4 segundos. Preguntan cuál es la separación de las montañas. Entonces estructuramos los datos. Como aquí no nos dieron temperatura del aire, entonces trabajamos con 340 metros por segundo, la velocidad del sonido. Recuerden que lo habíamos planteado ya. Si no nos dan la temperatura del ambiente, entonces se asume que el aire está a 15 grados centígrados y su velocidad de propagación del sonido sería de 340 metros por segundo. Tenemos el tiempo del primer eco, que es de 3 segundos, el del segundo eco es de 4 segundos, y nos preguntan por la separación de las montañas. Como este es un movimiento uniforme, entonces utilizamos la expresión velocidad por tiempo. Aquí trato de recrear el asunto. Tenemos una persona que está en medio de estas dos montañas, emite un sonido, el sonido va y viene. A esto de ir y volver se le llama eco, pero este es un fenómeno de reflexión. Todo este recorrido, el sonido lo hace en 3 segundos. ¿Qué significa esto? Que solamente yendo de la persona a la montaña tarda la mitad del tiempo. Entonces sería 1.5. Con este tiempo calculamos la distancia. Acá sucede lo mismo. El sonido va y regresa a la persona en 4 segundos. Es decir, que yendo de la persona a la montaña tarda 2 segundos. Lo mismo que pasa cuando regresa de la montaña a la persona. Entonces, para estos casos trabajamos con la mitad del tiempo. Calculemos entonces la distancia a la primera montaña. Tenemos velocidad por tiempo, que es el movimiento uniforme. Entonces, 340 metros por segundo por 1.5. Recuerden que es 1.5 porque
el recorrido del sonido fue de 3 segundos en ir y volver. La mitad de 3 es 1.5. Cancelamos segundos y multiplicamos y entonces nos da 510 metros. Esta es la distancia que hay de la persona a la primera montaña. Para la segunda montaña, entonces hacemos lo mismo, pero ahora es como el tiempo, el tiempo era de 4 segundos, entonces lo trabajamos con 2, porque es la mitad. Cancelamos segundos y al multiplicar 340 por 2 nos da 680 metros. La separación entonces sería la suma de estas dos distancias. Sería entonces 510 metros más 680 nos da 1190 metros. Esta es la separación de las montañas que recreamos aquí con este gráfico. Es decir, 1190. De esta montaña a esta habría 1190 porque si ubicamos la persona aquí, de este punto a esta montaña tendríamos 510 y de este punto a este tendríamos 680. Sumando los dos nos da la distancia total que sería 1190 metros. Veamos otro ejemplo, pero ahora en relación con el nivel de intensidad auditivo. Entonces, calcular el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad física es de 3 por 10 a la menos 4 vatios metros cuadrados. Entonces tenemos los datos, la intensidad mínima auditiva que es de 10 a la menos 12 y la intensidad que emite la fuente que es de 3 por 10 a la menos 4. Nos preguntan por el nivel de intensidad y la fórmula es 10 logaritmo del cociente entre la intensidad física y la intensidad auditiva mínima. Entonces tenemos 10 logaritmos, la intensidad física es de 3 por 10 a la menos 4 vatios metros cuadrados y la mínima auditiva que es de 10 a la menos 12. Cancelamos vatios y metros cuadrados y nos queda entonces, esta división implica que el 10 a la menos 12 que está en el denominador yo lo puedo subir al numerador con exponente positivo, entonces nos quedaría 3 por 10 a la menos 4 multiplicado por 10 a la 12. Recuerden que para multiplicar potencias de igual base se escribe la base y se suman los exponentes algebraicamente. Entonces sería 10 a la menos 4 por 10 a la 12. Entonces menos 4 más 12 nos da 8. Por eso nos queda 3 por 10 a la 8. Si le sacamos logaritmo a 3 por 10 a la 8 y lo multiplicamos por 10, entonces tenemos que el nivel de intensidad auditiva es de 84,77 decibeles. Tenemos otro ejemplo en relación con la intensidad física. Entonces dice que en un campo abierto, Jorge llama a Luis con una potencia de 10 a la menos 9 vatios, pero este no escucha. Si María, que se encuentra a 60 centímetros de Jorge, logra escuchar el llamado, nos preguntan cuál es la distancia mínima a la que se encuentra Luis respecto a Jorge para no escuchar el llamado, es decir, para justificar por qué no lo escucha. Y la otra pregunta es ¿con qué nivel de intensidad María escucha a Jorge? Tenemos entonces la potencia del sonido que es de 10 a la menos 9, tenemos la mínima intensidad auditiva que es de 10 a la menos 12, y tenemos la distancia de María a Jorge que es de 0,6 metros, es decir, 60 centímetros. La pregunta es la distancia de Jorge a Luis, la intensidad física del sonido con esta potencia de 10 a la menos 9 y el nivel de intensidad que escucha María. Tenemos la fórmula de intensidad en función de la distancia, porque queremos saber a qué distancia debe estar Luis para que diga que no escucha, y el nivel de la intensidad auditiva que María se supone debe escuchar o percibir. Calculemos la distancia mínima a la que se encuentra Luis para no escuchar. Entonces tenemos que la intensidad es presión sobre 4pi radio al cuadrado. Como necesitamos la distancia, entonces voy a hacer un cambio. Esta distancia pasa al primer lado de la ecuación y la intensidad viene acá. Entonces tendríamos que, al estar la distancia al cuadrado, tenemos que sacar raíz, entonces nos quedaría presión sobre 4pi por intensidad. Entonces la distancia sería 10 a la menos 9, que es la potencia, sobre 4 por 3, 14, y la mínima auditiva, que es de 10 a la menos 12. Si hacemos esta multiplicación, 4 por 3,14, entonces tenemos 10 a la menos 9, que no lo he trabajado, sobre 12.56 por 10 a la menos 12.
¿Qué podemos hacer entonces en este caso? Este 10 a la menos 12, como pasó en el problema anterior, lo voy a subir al numerador. Como está negativo el exponente, lo subo positivo. Entonces queda 10 a la menos 9 vatios por 10 a la 12 sobre 12,56. Aquí multiplicamos potencias de igual base, se escribe la base y se suman los exponentes. Entonces sería 10 a la 3. Cuando digo suman es una suma algebraica. Como aquí el 9 tiene negativo, entonces terminaríamos haciendo una resta. Menos 9 más 12 da 3. Cancelamos vatio, entonces nos queda metro cuadrado para multiplicar acá. Y 10 a la 13 es 1000. Al hacer esta división, tenemos entonces 79,16. Divida 1000 en 12,56. Da 79,16. Al sacar la raíz de 79,16 da 8,92 y raíz de m a la 2 da m. Esta es la distancia a la que debe estar Luis para justificar que no escucha el sonido. El nivel de intensidad. Para hallar el nivel de intensidad se requiere calcular la intensidad del sonido. Vamos a ver entonces cuál es la intensidad del sonido. Tenemos que presión es 4pi por r a la 2, que es distancia. Entonces 10 a la menos 9 sobre 4 por 3,14. Y esta es la distancia a la que está María. Entonces hacemos este producto. 10 a la menos 12 sobre 4 por 3,14 por 0,6 da 4,52. Si hacemos esta división y sacamos raíz, 10 a la menos 9 dividido entre 4,52 y raíz nos da 2,2 por 10 a la menos 10 vatios por metro cuadrado. Esta es la intensidad física. Ahora con esta intensidad vamos a calcular entonces el nivel de intensidad que percibe María con la expresión 10 logaritmo del cociente de intensidad física y mínima auditiva. Entonces tenemos que, como la intensidad física es 2,2 por 10 a la menos 10 sobre 10 a la menos 12, que recuerden que esta es la mínima auditiva. Al hacer este cociente, entonces tenemos que el nivel de intensidad es 10 logaritmo. Esto nos da, al subir este 10 a la menos 12 acá, nos queda 2. Entonces, 2,2 por 10 a la 2, 10 a la 2 es 100, nos daría 220. Y el logaritmo de 220 multiplicado por 10 nos da 23,42 decibeles. Es decir, que este es el nivel de intensidad que percibe María. Y esta es la intensidad física del sonido que emite la fuente. En síntesis, ¿qué podemos decir? Hemos dicho que el sonido es una onda mecánica longitudinal que requiere un medio de propagación para poder requiere un medio para poder propagarse. Entonces, en este caso, el sonido no se propaga en el vacío. Hemos dicho que el nivel de, digamos, el rango de frecuencia que percibe el oído humano está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz, que frecuencias que están por encima de los 20.000 se denominan ultrasónicas y las que están por debajo de los 20 infrasónicas, que ni los sonidos infrasónicos ni los ultrasónicos son perceptibles por el oído humano. También hemos dicho que la velocidad del sonido depende de las características del medio. Las cualidades del sonido que hemos trabajado son el tono, la intensidad que son física y auditiva. Tenemos también el timbre. ¿En qué contexto vamos a identificar ciertas situaciones? Una puede ser en relación con la velocidad del sonido, que cuando nos piden velocidad del sonido puede estar en un gas, puede ser en un gas o en el aire. O bien, en cuanto a las cualidades, que pueden ser preguntarnos por intensidad física o por intensidad auditiva. Ahora te reto a calcular, después de todo, la separación entre dos montañas si una persona que está situada entre ellas emite un sonido y percibe el primer eco a los 2 segundos y el siguiente a los 4 segundos. Planteamos que la temperatura del aire está a 30 grados centígrados. La separación de la montaña debe darle 1047 metros. Tenemos también otro problema, y es que calculemos la intensidad de un sonido a una distancia de 10 metros si la fuente sonora produce una potencia acústica de 3pi por 10 a la menos 3 vatios. La respuesta a este problema debe ser de 7,5 por 10 a la menos 6 vatios por metro cuadrado.
De esta manera, entonces, hemos aprendido sobre el sonido, sus características y cualidades. Esperamos que haya sido la oportuna esta explicación para que puedas trabajar de manera autónoma e independiente.